Laura Salazar en Éxitos. Conversaciones de actualidad en Primera Fila. Continuamos, 11:18 minutos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros acá. Qué buena compañía, de verdad, la que ustedes nos hacen a nosotros y nosotros a ustedes en esta mitad de mañana, 11:18 minutos, por acá disfrutando de un excelente cafecito para hablar de temas interesantes, porque vamos a hablar hoy de economía, importante por demás, porque, la economía depende, o nosotros dependemos de la parte económica y por supuesto el país. Así que han entrado en vigencia 2 billetes nuevos en el cono monetario. Vamos a hablar de los mismos, qué significa esto, si estamos en capacidad o no, por supuesto si tenderá a salir, como ya dije al comienzo, el billete de 1 millón de 1 millón, que significa un bolívar, y que a veces hay confusión, ¿no?, en esto. Así que para conversar de este tema y también de las tendencias del mercado en el consumo venezolano, está con nosotros Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y por supuesto también consultor de algunas empresas. Así que bienvenido, Leonardo, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola Laura, buen día, qué gusto saludarte y gracias una vez más por la invitación. Igualmente, gracias por atendernos y explicarnos sobre estos 2 nuevos billetes, de qué denominación son, para la gente que no sepa, ¿no? Y si ya están en vigencia, ya están en circulación. Sí, bueno, inicia la introducción de esta actualización del cono monetario, un billete de 200 bolívares y de 500 bolívares respectivamente. En un periodo, digamos, tardío en cuanto a lo que fue la última reconversión monetaria, que como bien lo dijiste, pues todavía están circulando billetes del anterior cono monetario que a nivel de interpretación, pues el venezolano tiene todavía que restarle los ceros para entender cuánto vale ese billete. Esta actualización del cono monetario estaba pendiente, se tuvo que haber hecho inclusive hace un par de años atrás. Se hace en un momento bien particular de la situación económica, política y social de Venezuela. Sin embargo, llegan un poco para solucionar, vamos a decirlo así, el nivel de transacción que aún muchos venezolanos hacen con relación al tema de pagos muy puntuales, como por ejemplo el transporte público, algunas compras puntuales que ameritan el pago en efectivo, que tampoco son muchos, porque es importante recordar que según estimaciones de la empresa que presido, Integral Consultores Group, aproximadamente un 65% o más de los pagos que hacen los venezolanos en bolívares se hacen a través de tarjeta de débito, es decir, a través de punto de venta. Y aproximadamente un 40-42% se hacen a través de pago móvil y transferencia bancaria. Por lo tanto, el billete es importante en la economía. Sí, ciertamente todas las economías necesitan tener efectivo circulando de su moneda de curso legal, pero en nuestras actuales circunstancias de adaptación rápida y en algunos casos bastante abrupta y severa de adaptación a lo digital, pues el venezolano se ha venido acostumbrando mayormente a la utilización de los métodos de pago electrónico y eso es lo que actualmente predomina en la economía. Esto es interesante. Entonces, vamos a recapitular, mi querido Leonardo Soto, economista. A ver, tenemos actualmente cuántos billetes en el cono monetario y que la gente no se sorprenda cuando ya de repente le llega un billete de 200 o de 500. Esto para facilitar verdaderamente, como dices tú, los pagos. Porque la mayor denominación que teníamos hasta los momentos era el de 100. Entonces, vamos a recapitular, si lo tienes a mano, ¿cuántos billetes tenemos en el cono? Mira, del cono actualizado realmente solo habían 3 billetes disponibles. Todos los demás billetes disponibles correspondían al cono anterior, ¿ok? Estos 2 nuevos billetes entran a complementar estos 3 billetes que se imprimieron al momento de que se da la reconversión monetaria y repito, vienen un poco a complementar esa necesidad de ajuste del cono monetario venezolano en su más reciente actualización. Sí. Venezuela ha pasado, dígame. No, recapitulando, había de la última reconversión, había el de 10, el de 20, el de 50 y el de 100, ¿verdad? 4. Correcto. Pero acuérdate que anterior a esta reconversión habían más de 15 denominaciones de billetes que eran además diferentes en colores, aunque eran en formas relativamente iguales, pero se complementaban con la reconversión anterior o con impresión de billetes que en su momento se generaron cuando la economía estuvo entre el 2016 y el 2018 en un proceso hiperinflacionario. Por eso te digo que había un mix
de diferentes billetes en circulación en la economía que todavía no habían salido de circulación, que representan un bastión de confusión para el usuario de este tipo de billetes que lo utilizan, repito, para pagos muy puntuales, como el caso de transporte público, y que la actualización de este cono monetario, o la introducción, más que una actualización, la introducción de estos dos nuevos billetes, que esperemos que se quede hasta el de 500 y no suban a billetes de más alta denominación, Claro. pues representa ese complemento en la balanza de la necesidad de billetes de más alta denominación, porque Sí. el tipo de cambio, que es importante entenderlo, Laura, el tipo de cambio se ha mantenido estable, por lo menos el oficial, entre 36 y 37 Sí. bolívares por dólar, Ujú. producto de Ya. las constantes inyecciones. Sí, ya tiene bastante de tiempo dólares en ese precio, ¿no? Claro, hay un desfase además de la valoración del tipo de cambio que tiene que ver con el tema de la liquidez monetaria, es decir, de la cantidad de bolívares digitales o en efectivo que están circulando en la economía. Sin embargo, el Banco Central continúa inyectando entre 80 y 120 millones de dólares semanales, cosa que ha mantenido estable el tipo de cambio. Por lo tanto, tú puedes decir aquí en este punto, más allá de la actualización de la introducción de estos nuevos billetes a la economía que son de más alta denominación, ¿tendrían o no un impacto sobre el índice inflacionario? Técnicamente no. Mientras se siga manteniendo estable el tipo de cambio y el índice de precios al consumidor o el valor de la inflación se mantenga entre 2.5 y 4%, que es lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en los últimos 4 trimestres, pues la introducción de estos billetes simplemente pasan a ser una medida de forma para facilitar algunos procesos de transacciones, para facilitar el tema de los costos bancarios por la entrega de estos billetes a través de cajeros automáticos de taquilla, que los bancos han disminuido mucho sus costos operativos precisamente porque ya casi muy pocas personas utilizan efectivo, pero sigue siendo un costo el tener que cargar grandes cantidades de efectivo para pequeñas cantidades que a veces sacan los usuarios. Claro, varias preguntas que tenemos al respecto. Con respecto a este, ¿tenderá a ir eliminando ese de 1 millón? ¿Debería ir eliminándose y sacar quizás una moneda o algo para lo del billete de 1? El deber ser es que cada vez que se actualiza el cono monetario o se introducen nuevas piezas a circulación, las anteriores comiencen a salir, ¿ok? Uh-huh. Y puede ser, la posibilidad de que sea a través de monedas es muy alta, sin embargo, dada nuestra dinámica, y repito, que tiene que ver con lo digital, el tema del uso de monedas en Venezuela ha quedado un poco desfasado en el tiempo, pero no sería alocado el hecho de que podamos ver en los próximos meses o inclusive a partir del primer trimestre del año que viene la introducción de nuevos billetes con unas características principalmente de diseño parecidos a los billetes actuales, que es lo Claro. que se quiere también, o lo que se buscaría, Uh-huh. perdón, unificar todo el nuevo cono monetario en una sola forma de identificación para que el venezolano no se pierda entre tantas monedas que se han venido cambiando a lo largo de estos últimos 15 años Sí. de desajustes económicos. Entonces, Exacto. en algún punto veremos que todos los billetes en circulación serán con el mismo diseño o con diseños similares y de forma progresiva se irán sacando de circulación los billetes que corresponden a otros conos monetarios pero que aún están en uso. Claro. Otra pregunta. Obviamente estos billetes nuevos, cada vez que se hace una denominación nueva, son hechos fuera del país, ciertamente, ¿no? Y eso también genera un gasto para el gobierno, para el Ejecutivo, ¿verdad? ¿O estos Sí, son hechos fuera? Totalmente. La impresión de moneda nueva es a través de un proveedor internacional. Todo lo que implica impresión de moneda pues automáticamente se convierte en un costo para el Estado a través del Banco Central de Venezuela, Tesoro Nacional, y ahí es cuando se va evaluando, porque los bancos centrales hacen esa valoración, se va evaluando qué tanto ha sido usado el billete que se ha puesto en circulación, cuántas veces puede rotar de una mano desde que sale de cajero hasta que vuelve nuevamente a hacer depósitos en cualquier agencia bancaria. Todo eso pasa por un análisis y se dice, ok, nos quedamos con esta cantidad de bolívares impresos o imprimimos más, ¿okay? Porque ese costo definitivamente tiene un peso significativo a final de cierre del ejercicio fiscal, y todo ese tipo de impresiones o de ajustes, de logística inclusive, porque implica el tema de la movilización de valores, el tema de la actualización de las cuotas con los bancos. Entonces todo ese movimiento implica un costo importante. Así que ellos van evaluando, imprimimos una cantidad de piezas, vamos evaluando su afluencia y circulación, y después de eso decidimos si imprimimos más o nos mantenemos estándar o lineales. Sí, esto es, bueno, importante también que la gente sepa que no son hechos acá con el Banco Central como quien dice, sino que son traídos, son hechos con una casa a nivel internacional, se imprimen, tienen todo lo que son los mecanismos de seguridad, el diseño, etcétera, y el tipo de papel. Ahora, la tendencia mundial, Leonardo Soto, estamos conversando con el economista, doctor en gerencia,
es que se elimine la moneda o el efectivo, el billete, porque es un alto costo, precisamente por eso, a eso viene mi pregunta anterior. Es un alto costo para el Ejecutivo Nacional, pues poder invertir para sacar ese papel moneda, etcétera. Entonces, la tendencia mundial es que se ha eliminado los conos monetarios y se haga como se está haciendo ahora a nivel virtual, a través de transacciones, a través de tarjeta, a través de pago móvil, etcétera. Cuéntame. Además que quiero Sí, decir que en sí y no. Venezuela, sí, no, además quiero decir que Venezuela creo que fue uno de los primeros países pioneros en el cual se pudo hacer este pago móvil inmediato de banco a banco, a diferencia de otros países. Fíjate, ¿por qué digo sí y no, Laura? Porque depende siempre del contexto país. Si tú analizas la realidad, por ejemplo, de Alemania, que es un país, una economía que dista mucho de nuestra economía en todo sentido, pero Alemania, que es una economía súper desarrollada dentro de la Unión Europea, que su nivel de riqueza está casi 10 veces por encima de nuestro Producto Interno Bruto anual, y su producto per cápita está por encima de los $1.500, por ejemplo. Tú ves que en esa economía se privilegia el uso de efectivo, es decir, los ciudadanos usan principalmente efectivo, son muy pocos los métodos de pago digital. Lo mismo puede pasar en España, no en la misma cantidad, se paga con mayor frecuencia con euros, es decir, hay como que una tendencia más hacia el hecho de utilizar todavía efectivo en algunos países y en ciertas culturas donde el efectivo sigue siendo valorado como una forma se cae cualquier sistema electrónico o forma de pago electrónica que amerita electricidad, que amerita servidores, bueno, yo tengo efectivo que tiene valor. Ahora, Venezuela sí fue como una especie de laboratorio, porque de hecho en América Latina, el país más digitalizado en métodos de pago, yo pudiese afirmar con mucha responsabilidad que es Venezuela. Sí. Porque aquí ante la terrible escasez de efectivo que en algún momento llegamos a vivir y además la hiperinflación que también vivimos, los métodos de pago electrónicos fueron los que se privilegiaron y de hecho el gobierno nacional impulsó mucho ese tema de los pagos, como bien lo dijiste, pago móvil o las transferencias interbancarias que llevaron inclusive a que hoy transferencias de bancos diferentes se hagan efectivo en cuestión de minutos. Sí, señor. Entonces tenemos un camino irónicamente avanzado con relación a ese tema, no va a dejar de usarse el efectivo. Y en este momento el bolívar está usándose un poco más, porque acuérdate que las transacciones en dólares se encarecieron por el impuesto a las grandes transacciones financieras y recientemente se eliminó el impuesto a las grandes transacciones financieras para operaciones en bolívar. Se está tratando de incentivar el uso del bolívar y es comprensible que por eso estemos viendo un poco más de afluencia en estos pagos en bolívar, inclusive del uso del efectivo. Excelente. Bueno, ya para finalizar nos quedan apenas 3 minuticos, pero Leonardo también, ¿cómo es la tendencia de consumo en el mercado del venezolano? ¿Qué está tendiendo más a comprar el venezolano? Y ya de cara, obviamente, a estos 6 meses que nos quedan para diciembre, que sabes que eso, ya estamos terminando agosto y eso viene en caída libre como que ya para el mes de diciembre. Sí, estamos viviendo una situación económica atípica. Obviamente hay un antes y un después del 28J. Hay una tendencia actualmente de aún seguir consumiendo productos que generen principalmente placer, que generen dopamina, es decir, productos con alto contenido en grasas saturadas, en azúcares refinados, bebidas preparadas, bebidas o en botellas, es lo que sigue dominando las tendencias de consumo. Hay un tema de un alza relativa en algunos servicios profesionales, servicios como por ejemplo de internet banda ancha que está todavía en preferencia de consumo, pero lamentablemente productos de producción que pueden llamarse producción en escala, como el caso de textiles, calzados, no están siendo tan consumidos, por lo menos no los producidos a nivel nacional, sino los importados con un precio más competitivo. La economía sigue lamentablemente en un consumo muy básico, muy elemental, muy de supervivencia, y eso es lo que en parte nos lleva a que la economía pueda evolucionar hacia una producción más compleja, un intercambio económico mucho más abierto y escalable. Exacto. Bueno, vamos a ver que se desenlaza en nuestro país en la parte económica también para los últimos meses del año, porque siempre, como decir, el sector empresarial y comercial esperan este último trimestre, que es como que donde se dan mayores transacciones, se incrementa el consumo y bueno, sobre todo también acá en el estado Zulia, ¿no? Porque tenemos esto de la Feria de la Chinita en noviembre, ya desde octubre comienza a movilizarse un poco más el mercado. Así que bueno, muchísimas gracias Leonardo Soto por estar con nosotros en la mañana de hoy y hablarnos sobre este nuevo cono monetario. Gracias, ¿sí? Gracias, Laura, un placer. Feliz día. Estamos conversando. Sí, vamos entonces con publicidad.